porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, todos, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. También en Colosenses, San Pablo dice, revestidos del hombre nuevo que se va renovando a alcanzar un conocimiento perfecto, donde no hay griego ni judío, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Es decir, que las diferencias sociológicas propias de la época son irrelevantes para el cristianismo. Hay una realidad más básica que es la igual dignidad de todos los seres humanos, ¿no? La igualdad y la libertad son dos ideas esenciales. Fíjense que en la tradición bíblica no es por casualidad que David era un simple pastor. No fue elegido porque David fuera poderoso, fue elegido para rey. David, antes de ser rey, no tenía ningún poder. Era uno más entre los pastores de Israel. Sin embargo, podemos decir, entre el más pequeño de los hijos de Abraham, es elegido rey, ¿no? El cristianismo considera que no existe distinción entre esclavo sociológico y libre sociológico. Es esencial para el cristianismo el que somos libres porque somos imagen de Dios. Y de hecho, en la época de San Pablo habían esclavos, pero se inicia un proceso de descrédito de la esclavitud que es progresiva. A lo largo de los primeros siglos del cristianismo permanecieron los esclavos, pero ahora vamos a ver algunas cosas de las leyes de Constantino que tienen que ver con la esclavitud, pero la esclavitud va desapareciendo progresivamente hasta que de nuevo la industrialización y el mercantilismo reintroducen la esclavitud como mano de obra barata no pagada, ¿no? Pero fueron las empresas que necesitaban mano de obra esclava la que les conviene introducir de nuevo los esclavos a partir del siglo XV, ¿no? Pero entre el siglo IV, V hasta el siglo XIV no hay esclavos, entendido como seres que tenían que estar al servicio exclusivo de un señor, ¿no? Fíjense que el emperador Constantino, que fue el primer emperador romano que se hizo cristiano, a pesar de que él se hace bautizar prácticamente en el lecho de muerte, pero su madre, la emperatriz Helena, sí era cristiana, etcétera, etcétera, y Constantino intenta ir poniendo leyes que tienen que ver con la cristianización del Imperio Romano, ¿no? Pero él prohíbe marcar la cara de los esclavos, suprime la crucifixión como pena capital de los esclavos. Antes solamente los esclavos podían ser crucificados, los libres no podían ser crucificados. Él saca eso. Declara homicida al blanco o al amo que mata a su esclavo. Es decir, antes matar a un esclavo era como matar a un animal. Él saca, por lo tanto, eso y declara que es homicida el que mata a un hombre libre y es homicida el que mata a un esclavo. Prohíbe que se separe a los hijos esclavos respecto a sus padres o madres, y la pena de raptar a una mujer libre es la misma que raptar a una mujer esclava, ¿no? Son todas leyes que van introduciendo en el Imperio Romano un descrédito de la esclavitud y una dignificación o un reconocimiento de la igual dignidad de los seres humanos. También permite a los senadores casarse con esclavas, por ejemplo, cosa que estaba absolutamente prohibido que un senador pudiera casarse con una esclava, a pesar de que fuese la esclava más bella que existiera.
¿no? Estas son algunos de los primeros rasgos de cristianización del imperio. ¿Por qué? Porque la idea ética subyacente es que los seres humanos somos iguales en dignidad. Iguales en dignidad. En la Iglesia también esto fue bastante claro. Desde el principio, en la práctica pastoral, a los esclavos se les permitió la comunión, igual que a los libres. Si los esclavos no fuesen iguales, no se hubiera permitido la comunión, igual que los libres. Podían recibir el sacramento del matrimonio, igual que los libres. En el Imperio Romano los esclavos no se podían casar. Se juntaban para procrear, o los amos los juntaban porque necesitaban tener hijos de esclavos para tener más esclavos, pero sin consentimiento. O sea, vos te acostás con fulano y tenés hijos, no había matrimonio auténtico, ¿no? La Iglesia permitió que se enterraran en los cementerios a los esclavos junto con los libres. Se les permitió ser sacerdotes y ser obispos a los esclavos. San Cipriano era un esclavo y llegó a ser obispo, uno de los más eminentes obispos y teólogos de la antigüedad. A los esclavos mártires se recibían igual veneración que los esclavos libres. Si ustedes habrán oído, felicidad y perpetua, y perpetua, dos mártires romanos. Una era esclava y otro era libre. Y si ustedes van a la iglesia de San Apolinar en Rávena, van a ver que están las dos. Felicidad y perpetua en el lugar de las mujeres, y por lo tanto está la esclava y está la libre. ¿Por qué? Porque tanto una como la otra fue mártir, ¿no? Un esclavo también podía ingresar a un monasterio, esto desde el año 595, ¿no? Es decir que junto con las leyes civiles que empiezan a ser influenciadas por el cristianismo bajo ese concepto ético de decisiva importancia, que los seres humanos somos iguales en dignidad, eso también se traduce en práctica pastoral de la Iglesia, con estos que les dije recién, ¿no? Esclavos y libres podían ser sacerdotes, se enterraban juntos en el cementerio, recibían el sacramento del matrimonio unos y otros, la comunión unos y otros, podían ingresar a los monasterios y recibían igual veneración los mártires de una condición o de otra. En el cristianismo después hubieron muchas órdenes religiosas, como los mercedarios, órdenes para liberar esclavos. ¿Por qué una orden se dedicaba a liberar esclavos? Porque la esclavitud era indigna, era intolerable. Era una negación de ese valor ético fundamental que es la igual dignidad de todos los seres humanos. Nosotros tenemos la campana, que si Dios quiere pronto tendremos el campanario, pero esa campana surge de la iglesia de la Merced, que queda en la calle Amézaga, que era de los mercedarios. San Pedro Nolasco fue el fundador de los mercedarios para liberar esclavos. ¿Y qué hacían los mercedarios? Reunían incontable cantidad de dinero para pagar y liberar, redimir esclavos, especialmente esclavos hechos por los islámicos. Y cuando no había otra alternativa, el mismo mercedario se pasaba para el lado allá con tal de liberar un cristiano, ¿no? Era como también los trinitarios fundados en 1189 libertan 900.000 esclavos. Fíjense, casi un millón de esclavos a lo largo desde el año 1189 hasta 1787. Y los mercedarios desde 1218 a 1632 liberan 500.000 esclavos. ¿Por qué una orden religiosa solamente para eso? Porque
esa pieza ética esencial de la igual dignidad de los seres humanos es fundamental en el cristianismo, ¿no? Anteriormente en la historia se retrocede por influencia del mercantilismo. Las empresas de las zonas del este que empiezan a utilizar mano de obra esclava proveniente de África, y ellos empiezan, claro, y las empresas empiezan a competir porque unas no tenían que pagar y las otras sí tenían que pagar, ¿no? Naturalmente, ¿no? Santa Escolástica, la hermana de San Benito, cuando muere, fue sepultado en la misma tumba que su hermano, es decir, que ahí hay como una especie de igual dignidad entre los sexos, ¿no? En los monasterios se admitían que tanto los hijos de los ricos como los hijos de los pobres eran iguales, ¿no? Y de hecho podía ser abad, jefe del monasterio, el que había sido pobre en la vida civil o el que había sido hijo de rico en la vida civil. ¿Por qué? Porque en el monasterio era la práctica real de la igualdad de derechos de cada monje a ser Fíjense lo que dice San Benito en su orden. Nosotros ya citamos a San Benito cuando vimos el aporte a la tecnología y a la economía, el tema que dimos 2 clases anteriores, ¿no? San Benito reivindica la dignidad del trabajo, el que, siguiendo aquello de San Pablo, el que no trabaja, que no coma, ¿no? Acá lo vamos a ver a San Benito en este aspecto, en el tema de la igualdad. Dice, en la regla interna de todos los monasterios en Europa, como dije, llegaron a haber hasta 1500 monasterios benedictinos en Europa, y San Bernardo de Claraval, si bien funda otra orden que llegaron a ser 2000 y tantos monasterios, en el fondo sigue utilizando la misma regla de San Benito, más perfeccionada, ¿no? Dice, no haga distinción de personas en el monasterio. El abad, ¿no? El abad es el jefe. El abad viene de papá, abá, ¿no? El abad, que no haga distinción de personas en el monasterio. No ame a uno más que a otro, sino al que hallare mejor por sus buenas obras y por la obediencia. No anteponga al hombre libre al que viene a la religión de la condición servil. Es decir, el que viene hijo de un aristócrata, no se le dé privilegios respecto al que viene como hijo de pobre, ¿no? De condición servil, porque tanto el siervo, el esclavo, como el libre, todos somos uno en Cristo y servimos bajo un único Señor en una misma milicia, porque no hay acepción de personas ante Dios. Es obvio esto. Para el cristianismo es obvio. Para el mundo greco-romano no era obvio. No era obvio. Por eso los dignos eran solamente los dignatarios, no todos los seres humanos. Él nos prefiere solamente si nos ve mejores que otros en las buenas obras y en la humildad. Sea pues igual su caridad para con todos y tenga con todos una única actitud según los méritos de cada uno. No haga acepción de personas, y menos por los orígenes sociales que tenga, ¿no? Por lo tanto, siglo VI, estamos hablando de la regla de San Benito, siglo VI. Dice Ivo de Chartres, ya siglo XII, un filósofo medieval: delante de Cristo no hay hombre libre ni siervo, todos los que participan en los mismos sacramentos son iguales, ¿no? Tenemos que dar ahora un salto a las consecuencias que esto a lo largo de la historia se sacó. Primero, la bula Sublimes Deus de 1537
encierra una condena completa de la esclavitud. En este caso, en 1537, la bula de Pablo III tiene que ver con la esclavitud de los indios. Los criollos europeos convirtiendo a los indios en esclavos. Para este entonces, en Europa, como yo les dije, el mercantilismo, especialmente en los países del este, en Rumania, Yugoslavia, todos esos países, son los primeros que introducen la práctica de utilizar esclavos, etcétera, ¿no? Urbano VII en 1639, una condena del abominable comercio de los hombres. Benedicto XIV en la Inmensa Pastora, 1741, lo mismo, ¿no? Una oposición. La esclavitud desaparece desde el siglo IV, como les dije antes, y durante toda la Edad Media, y vuelve con el Renacimiento y el mercantilismo, siglo XVI y XVII. Es el mercantilismo lo que reintroduce la práctica de la esclavitud, porque convenía a las empresas productoras sobre todo, ¿no? Isabel y Fernando, los reyes católicos de España, sacan las conclusiones. Colón, que ya estaba influenciado por ese ambiente de utilizar esclavos, que les dije que sobre todo empiezan en los países del este de Europa, cree que hace un bien a la monarquía española trayendo indios como esclavos. Y se lo presenta, le trae a la reina Isabel a los reyes católicos les traen 300 indios como esclavos. Los reyes católicos mandaron devolver esos indios de nuevo a América. La esclavitud no se tolera. Es anular ese concepto ético que estamos analizando, que es la igualdad de dignidad de los seres humanos. Los reyes católicos, como bien se dice de su nombre, tienen muy claro que no es tolerable la esclavitud, la utilización de unos hombres por otros. Esta es la bula de las Sublimes Deus del Papa Pablo III de 1537, ¿no? Estos indios son verdaderos hombres. Ya lo vimos en otra ocasión. Estos hombres son verdaderos hombres, los indios, y por lo tanto no pueden ser privados de su libertad y del dominio de sus cosas. Antes bien, los indios pueden libre y lícitamente usar, poseer y gozar de tal libertad y dominio y no se les debe reducir a servidumbre, es decir, esclavitud, ¿no? Esto, 1537, unos años después del descubrimiento de América, porque claro, en Europa se había empezado a utilizar los esclavos. Entonces, cuando los criollos españoles descubren América, dicen, acá tenemos una cantera de esclavos, nosotros somos los dueños, los llevamos a Europa y los convertimos en esclavos, ¿no? El Papa interviene diciendo, por lo tanto, en esta bula, que es de enorme importancia, podríamos decir que es la primera declaración universal de los derechos del hombre, ¿no? Las empresas europeas, las familias adineradas empezaron a comprar negros en África a precios irrisorios, como se compran hoy jugadores de fútbol o prostitutas, ¿no? Fíjense que el esclavo se justificaba como una mercancía con una propiedad privada del comprador. La Revolución Francesa, cuando instaura la Revolución Francesa, lo suprime. Napoleón lo vuelve a instaurar la esclavitud. Es que era conveniente la esclavitud. Mano de obra barata. Bien, dejamos entonces el tema del valor ético de la igualdad, el valor ético de la vida. Vamos a introducirnos ahora en la ética social y en concreto las leyes que tienen que ver con el mundo de lo laboral, que está vinculado con lo que acabamos de citar de la bula, de la bula Sublimes Deus del Papa Pablo III, que
afirma que los indios no son animales, como que querían afirmar algunos, no son animales, sino son seres humanos iguales que los europeos, ¿verdad? Y entonces ahí vienen las leyes de Indias. En 1555 se elaboran leyes que se llaman así, leyes de Indias, que son de una gran valía y de una visión antropológica, jurídica extraordinaria. No hay antecedentes, y eso no surge en el Imperio Británico, en el mundo anglosajón protestante, sino surge en el mundo católico de España y de Portugal. Empieza Bartolomé de las Casas denuncia ante el rey de España los abusos impresionantes que hacen los criollos en América y cuestiona que se puedan hacer nuevas acciones de conquistas. El emperador entonces manda detener por unos años la conquista de América y convoca un encuentro de Valladolid en el que los misioneros americanos mostraron esas condiciones de los indígenas, y como consecuencia se decide esto que se llaman las leyes de Indias, y que nosotros las vamos a ver desde el punto de vista de la ética laboral. La ética laboral. Fíjense, y esto en la historia de la ética laboral, en la historia de las relaciones laborales, las leyes de Indias son el primer documento legal que existió en la historia. Y si se hace por presión de los misioneros católicos americanos, no porque el rey lo quisiera. El rey lo que pasa es que reconoce la fuerza legal que tiene, la fuerza ética que tienen los misioneros cuando reivindican la dignidad del indio, ¿no? Fíjense que ¿qué exigen las leyes laborales de Indias, es decir, para los indios? Jornada de 8 horas, descanso dominical y en días festivos. Deben de tener, cada indio de tener 3 meses para ocuparse de sus cosas y sus tierras. Hoy diríamos que salario vacacional, pero es 3 meses. 3 meses al año volvían a sus tierras a trabajar sus propias tierras, ¿no? El salario debía entregarse los sábados para que tuviesen dinero para el fin de semana. Los indios eran indemnizados en caso de tener accidente de trabajo. Estaban exentos de pagar impuestos si el indio se enfermaba. Hoy podríamos decir que eso es un seguro de enfermedad, pero durante la enfermedad del indio no se le cobraba impuestos. Se prohibía el trabajo de menores de 14 años o 18 años según cuáles fueran los trabajos. Hoy los llamaríamos trabajos insalubres, ¿no? Prohibido estaba el trabajo de mujeres embarazadas después del 6º mes y debía haber licencia de maternidad. Si yo no les dijese que esto eran las leyes de Indias, ustedes podrían decir, estas son las leyes de un país avanzado de hoy. Seguimos analizando las leyes de India. No al trabajo esclavo forzoso. El trabajo no podía ser obligatorio, mandado por el Estado, por decirlo así. El trabajo debía ser libre. Habían límites en los trabajos insalubres. Por ejemplo, se establecían límites en las cargas excesivas. Por ejemplo, el peso que el indio podía llevar arriba del hombro. Estaba limitado el peso, en medidas muy determinadas y muy concretas. No podían cargar al individuo con cualquier peso. Algunos trabajos se prohibían, aunque fuesen voluntarios. Por ejemplo, sacar perlas.
porque el individuo se sumergía y al subir los accidentes eran frecuentes por depresión, ¿no? Ciertos trabajos muy pesados debían tener varias horas de descanso al mediodía. Los trabajos riesgosos o penosos se debían pagar correctamente y no obligarse. Se establecían los meses obligados de descanso al año. Las condiciones mínimas de dignidad del ambiente laboral, por ejemplo, se exigían que el indio durmiera en sus propias casas, no en barracones. El patrón debía ocuparse de la comida y de la salud de sus trabajadores, lo que podríamos ser seguro médico hoy en día. Debía enterrar a los difuntos y se instituye lo que se llama el ombudsman. Hoy modernamente le llamamos el ombudsman, que es un término noruego o sueco, no me acuerdo bien, pero que en las leyes de India se llama el defensor del indio. El defensor del indio era un individuo del Estado español que debía ocuparse de garantizar los derechos del indio. Y se defiende la libertad de comercio del indio sin que se le impongan límites y otros derechos humanos que no tienen que ver con lo laboral. En suma, ¿por qué se hacen estas leyes? Después, el cumplimiento es otro cantar, es otro cantar. Pero las leyes estaban. Lo que nos interesa a nosotros es la ideología subyacente a estas leyes. Los criollos después hicieron cualquier cosa. Bueno, también los criollos matamos a los charrúas. Porque una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho, ¿verdad? Pero eso no invalida el valor ético jurídico de estas leyes. Y bueno, este es el tema que empieza ahora, el aporte de la Iglesia a la ética política, y como yo les dije, el tema de hoy era muy largo y no convenía que yo fuese demasiado rápido porque son temas relativamente áridos, así que dejo este tema, la última parte, el tercio final de lo que correspondería a dar hoy para el viernes que viene, y vamos a dar junto con eso un video sobre lo que ha hecho la Iglesia en la Segunda Guerra Mundial. Así que ese va a ser el tema de nuestra novena charla, novena sesión de este cursillo, los aportes del cristianismo al desarrollo de la civilización occidental.